Dios es el creador de todo, ¿verdad? Amén. ¿Creó Dios el mal? ¿Mm? Que si creó Dios el mal. El mal. No, ¿verdad? Porque Dios es santo. Un Dios santo no puede crear mal. A veces nos hacemos preguntas en la vida. Como por ejemplo, ¿por qué la vida de un verdadero cristiano es tan diferente a la vida de otras personas? O a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios bendice a unas personas y a otras no? Y quizás una pregunta aún más profunda es, ¿vale la pena seguir al Señor? Con todo lo que venga. Y aquellos que no conocen la Escritura, o aquellos que se consideran filósofos seculares, tú les haces ese tipo de preguntas y no hayan cómo responder. A lo mejor te respondan, no, si Dios no existe. Entonces, si Dios no existe, ¿por qué hay personas buenas y por qué hay personas malas? ¿Por qué unos son bendecidos y otros no? Y aunque ellos no pueden responderla, yo pienso que en este pasaje que vamos a leer ahora, tengo bastante feedback. En este pasaje creo que encontramos respuesta a esas preguntas. ¿Por qué Dios bendice a unos más que a otros? ¿Por qué la vida del cristiano es diferente a la de otros? Y si vale la pena seguir a Dios. Yo creo que ahí están las respuestas. Salmo 1, por favor. Voy a comenzar una serie sobre los salmos, debido a que me estoy deleitando yo en los salmos, y quiero compartir algunas de esas verdades con ustedes. El salmo en nuestra Biblia tiene un título, ¿verdad? Pero ese título no es parte de la Biblia. ¿Okay? Esa es una observación que alguien hizo. Contraste entre el justo y el impío. Pero el Salmo dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores o burladores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Palabra preciosa y perfecta de Dios. Señor, gracias, mi Dios, por darnos este trozo de la Escritura, que nos alienta, Señor, a seguirte, que nos abre los ojos para entender muchas cosas que otros no pueden entender, Señor. Así que, Señor, habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Estimúlanos, Señor, a examinar nuestra vida, a reconocer aquellas áreas en las que necesitamos cambiar,
aquellas áreas en las que necesitamos fortalecer para que nuestra vida refleje a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El propósito de los salmos en general fueron escritos para Dios, ¿okay? Como alabanzas a Dios, pero también de manera indirecta para inspirarnos a nosotros a vivir vidas diferentes, para inspirarnos a nosotros a vivir confiados en el Señor, a depender de Él. Entonces, por ahí debemos de empezar. Son alabanzas para Dios. De niño fui a una escuela bautista, colegio bautista, y me acuerdo que aprendí 2 salmos de memoria. Salmo 23 y Salmo 1. Y esos quedaron grabados en mi memoria, aunque yo nunca había sido cristiano. Y a los 20 y pico de años, asistiendo a una iglesia, el pastor dijo en una clase de escuela dominical: ¿quién se sabe de memoria el Salmo 1? Yo. Y en ese momento, 20 y pico de años después de que lo había memorizado, vino a mi memoria el Salmo 1. Y pude recitarlo así como está escrito. Si ves los salmos, muchos de ellos dicen Salmo de fulano. Mira el Salmo 2, nomás el título. ¿Salmo de quién? De David. Mira el Salmo 3. Salmo de David. Pero qué curioso que en el Salmo 1 no dice quién lo escribió. Ahora, nosotros sabemos que el hombre solamente es un secretario. Y aunque en el Salmo 2 diga Salmo de David o el Salmo 3 diga Salmo de David, nosotros sabemos quién es realmente el autor. ¿Verdad? Es Dios. Dios es el autor de la escritura. Ahora, cuando nosotros observamos el estilo del Salmo 1, la manera en que está escrito, y pensamos en lo que escribió Salomón en el libro de los Cantares y en el libro de Eclesiastés, podemos fácilmente llegar a concluir, este seguramente fue escrito por Salomón, por la sabiduría con que habla. Ahora, no lo podemos garantizar, pero sí podemos decir que al examinar este salmo responde a las preguntas que hice al principio. ¿Por qué Dios bendice a unos y a otros no? ¿Por qué los cristianos viven vidas diferentes a los de los demás? Si son verdaderos cristianos, por supuesto. Y la manera en que responde a esas preguntas es mostrándonos a través del Salmo 2 tipos de personas y 2 destinos de esas personas. Y como vemos en la figura esta, nosotros muchas veces en la vida nos encontramos en la encrucijada, o sea, en el cruce de 2 caminos y no sabemos si agarramos para acá o agarramos para acá. Y el salmista básicamente está diciendo, mira, si agarras para este lado, esto es lo que va a pasar. Y si agarras para esto también es lo que va a pasar. Por eso le titulé 2 hombres, 2 destinos. Ahora, lo primero que observamos en ese salmo es cómo es la vida de los impíos. Y lo primero que sobresalta ahí es la miseria del impío o del injusto. Y ya con eso nos encaminamos a responder por qué unos viven así y otros no, por qué este es bendecido y por qué este no es bendecido. La miseria del injusto o del impío. Y cuando vemos en el verso 4,
Dice que son como la paja que arrastra el viento. En la versión Reina Valera dice como el tamo que arrebata el viento. Y la paja y el tamo, cualquiera que sea la traducción, tienen algo en común. No pesan. Los tamos son esos que ves en el desierto, esas bolas como de hierba seca que van rodando y rodando. Y la paja es un pedacito de zacate que cualquier viento lo sopla. Y dice que el impío es como la paja o el tamo que el viento arrebata. Ahora, al pensar en eso, nos damos cuenta que la vida del impío es como un tamo, porque es inestable. No tiene raíz, no tiene de dónde agarrarse, no tiene peso, porque ya está seco, no tiene vida. Entonces cualquier viento que pasa lo sacude de aquí para allá. Y esa inestabilidad es la que hace que este hombre no pueda ser bendecido. Lo dice Santiago cuando dice que el hombre inestable, el de doble ánimo, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Un día va para acá, un día va para allá. He ahí la necesidad de que tú te afirmes en una iglesia y no andes como el tamo de aquí para allá. Esta es la clase de personas que cuando viene la adversidad, ¿qué es lo primero que pierden? ¿El qué? Pierden la cabeza, pierden el control. Este es el que se ahoga en un vaso de agua. Este es como la gallina sin cabeza, que aunque ya le cortaron la cabeza, sigue revoloteando ahí. Y cuando viene la dificultad, como ha perdido la cabeza, no piensa lo que hace. Y para salir de la dificultad, ¿a qué cosas recurre normalmente? El impío recurre normalmente a la trampa, a la mentira, al fraude, a la decepción o engaño y en muchos casos al crimen, para poder solucionar la adversidad que está enfrentando. Y si no la puede solucionar, muchos terminan en suicidio porque perdieron la cabeza. No había estabilidad en ellos. Y esa es una de las características del impío. No sabe cómo enfrentar la adversidad. Si tú ves a través de los salmos, David no se la vio fácil, pero David siempre se agarró del Señor. El impío es miserable porque sus caminos son de muerte. Pero si tú le preguntas, te va a decir que no. Lo va a negar. Ahora, el verso 6 dice que el camino del impío perecerá. Camino de muerte. Y si tú analizaste así rápidamente estos 6 versos, te diste cuenta que Dios nos está hablando de 2 caminos, de una encrucijada. Y Dios siempre nos da opciones. Dios no te obliga a hacer nada. Dios te dice, te vas por acá, esto te va a suceder. Te vas por acá, esto va a suceder. Tú decides. Dios nos da opciones. Cuando habla al pueblo terco, necio de Israel, por medio del profeta Jeremías, les dice, aquí estoy poniendo delante de ustedes 2 caminos, como dice el Salmo. Camino de vida
y camino de muerte. Ahora, ¿me vas a decir que Dios no está dando elección ahí? Porque si Dios no está dando elección, ¿para qué está poniendo dos caminos? Si al cabo que Él ya sabe a quién va a salvar. O si ya ha determinado a quién va a salvar. Pero el profeta le dice al pueblo, es la decisión de ustedes. ¿Camino de vida o camino de muerte? Y si escogemos camino de muerte, sería tonto esperar vida. Ahora, ¿por qué muchos toman el camino de muerte? Porque es más fácil. Y la Biblia nos dice que la mayor parte de personas toman el camino fácil. Y si no has leído en Mateo aquellas palabras que dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha y amplia es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que caminan o entran por ella. Y el camino que lleva a vida, tú sabes lo que dice, es angosto y estrecho y pocos son los que van por él. Porque el otro es más fácil. Ahora, en este verso hay una invitación. Invitación hecha a todos, pero que el impío rechaza. ¿Cuál es la invitación? Entra por la puerta estrecha. Entra o toma el camino de vida. No tomes el camino de perdición. Pero el impío, como está enfocado en cosas de naturaleza temporal, prefiere tomar el camino espacioso. ¿Y cuáles son esas cosas de naturaleza temporal que el impío busca? Número 1, dinero, placer, fama, poder, apariencia exterior, lucir bien. Ahora, todas esas cosas son temporales. El dinero no dura para siempre. Ahorita podrás estar muy bonita, dale unos 30 años más. Y los cachetes se te van a caer. Y no solo los cachetes. O sea, es temporal. La belleza es temporal. El dinero es temporal. El poder es temporal. Los placeres son temporales. Pero eso es lo que el impío busca y por eso entra en el camino amplio. Ahora, si tú les preguntas, ¿cuál es tu destino eterno? ¿Qué te responden? Cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? ¿Y sabes cuál es una de las respuestas más comunes? Al cielo. No, al cielo. Porque yo no he matado a nadie. En otras palabras, sí he hecho muchas cosas, pero nunca he matado a nadie. ¿A quién mató Adán? A nadie. Pero murió. En otras palabras, van en el camino de muerte, pero niegan que van en camino de muerte. Piensan que están correctos. Y hermanos, esa búsqueda de las cosas temporales no nos debería de consumir. Acabamos de cantar un canto, dice que mi anhelo eres tú. Eso nos debería de consumir. El anhelo por Dios, la búsqueda de Dios. Porque todo lo demás pasa. Leí una historia de un indio que vivía pobremente. Tenía su casita, era todo lo que tenía entre comillas. Y un día hubo un incendio.
y su casa se quemó. Y como era todo lo que tenía, vino un hombre y le dijo: indio, ahora sí estás perdido. Y el indio dijo: no, la casa está perdida, pero el indio no está perdido. Y a veces nosotros nos enfocamos más por salvar esas cosas temporales que por salvar al indio. ¿Cuál indio, pastor? Ahora, fíjate lo que dice acá. Verso 5. Dice que el impío no tendrá lugar en el cielo. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En la congregación. Esa congregación no se está refiriendo a iglesias en la tierra. Porque aún hasta en las iglesias en la tierra pueden entrar lobos con piel de oveja. O como dijo alguien esta semana, no pienses que porque vas a la iglesia y eres cristiano. Porque eso sería como pensar que porque vas a McDonald's ya eres hamburguesa. En otras palabras, en la iglesia siempre vamos a tener personas que han nacido ahí, han crecido ahí, pero no han establecido una relación con Cristo. Entonces aquí no se está refiriendo a una congregación en la tierra, se refiere a la congregación de los justos en el cielo. Se refiere a ese lugar donde solamente los verdaderos creyentes van a poder entrar. Esa es la congregación de los justos. Y un día, todos vamos a tener que enfrentar al juez. Nosotros, al menos los que hemos verdaderamente creído en Cristo, podemos decir: Señor, yo fui culpable, pero Cristo pagó por mí. Su justicia es mi justicia. Yo no merezco estar aquí. Estoy aquí solamente por Jesucristo. Pero el impío se olvida de eso. El impío se olvida que un día va a tener que enfrentar a aquel juez que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Como le dijo un juez a un adolescente rebelde: ¿que no te das cuenta que yo soy el que tengo el poder para enviarte a la cárcel o para dejarte ir? Y a veces vivimos la vida así. Nos olvidamos que el juez tiene el poder. Pero el impío no tendrá lugar en el cielo. Por el otro lado, la vida del justo es diferente. Y ahí la respuesta de por qué Dios bendice a unos y a otros no. ¿Cuáles son las bendiciones del justo? ¿O por qué vienen las bendiciones al justo? Quizás sería otra manera de preguntarlo. ¿Por qué vienen las bendiciones al justo? Verso 2. En la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué me está diciendo? Que el justo es bendecido cuando toma seriamente la palabra de Dios. Su deleite está en la ley y en ella medita de día y de noche. ¿Cómo está tu vida de meditación bíblica? ¿Qué es meditar? Ya es un arte perdido. Meditar es como rumiar, hermanos.
¿Quiénes son los que rumian? Las vacas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué consiste el rumiar? La vaca come, mastica el zacate, se lo traga. Y ya en la tarde, cuando esté echadita, lo vuelve a sacar y lo sigue masticando. Y le saca más juguito. Y se lo traga y al rato lo vuelve a sacar y le saca más juguito. Eso es básicamente meditar, hermanos. Pensar. Y literalmente significa leer y tener un diálogo. Leer para aplicar también significa eso. Pero a veces leemos la Biblia, si es que la leemos, pero no la leemos para meditarla o para aplicarla. Y aquí dice, de día y de noche. Pero hay cristianos que quieren bendición de Dios y pasan toda la semana sin haber leído la palabra. Si leyeron el periódico, si vieron la novela, si vieron las noticias, si leyeron el correo electrónico, pero no leyeron la palabra. No meditaron en ella de día y de noche y no se dan cuenta que eso está estrechamente ligado a las bendiciones de Dios. Y te preguntas, ¿por qué Dios no me bendice? ¿O por qué no me bendice más? Imagínate cuánto te bendeciría. Dios bendijo a Samuel por esa razón. Y Dios bendijo a Josué por esa razón. En el caso de Josué, mi verso favorito, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, no para que te lo memorices, sino para qué, para que lo obedezcas, para que lo pongas en práctica, para que cuides, dice ahí, de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y ese entonces está ligando la primera parte del verso con la segunda parte del verso. Haces lo primero, tendrás lo segundo. Mientras no hagas esto, no vas a prosperar ni vas a tener éxito. Y uno dice, ¿con meditar en la palabra? Sí, porque ahí está incluyendo obediencia a la palabra. Para que hagas y guardes, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Dios bendice la obediencia. No sé si habrás leído ya alguna vez en el Antiguo Testamento que Dios instruía a los reyes que ellos copiaran su propia Biblia de su puño y letra, que hicieran su propia copia y que meditaran en ella. ¿No crees tú que por alguna razón las bendiciones de Dios están directamente conectadas con la obediencia también a leer, meditar y a practicar? ¿No crees? Y hace sentido, hermanos, porque la Biblia es el manual para la vida. Es el manual de instrucciones del Creador, dada al hombre para que lee el manual, sigue las instrucciones, haz como te estoy diciendo y el producto final va a quedar bien. Pero ¿cómo esperas que quede bien si para empezar no lees el manual? Y aquellas partecitas donde dice, y toma el tornillo y ponlo en tal posición, de tal manera.
Piensa en lo que te está diciendo. Para que la silla no te quede con 3 patas para abajo y una para arriba. La Biblia es el manual, hermanos. Entonces, el justo es bendecido cuando viene a la palabra día y noche, medita en ella, la pone en práctica y Dios le da prosperidad y éxito. Ahora, piensa bien en lo que te voy a decir. ¿Qué crees que te va a dar más prosperidad? ¿Que te dediques más a tu negocio o que te dediques más a la palabra? Piénsalo bien. La palabra. Parece ilógico. Porque ahí está atada una promesa. Yo te voy a hacer prosperar. Por lo que el impío no sabe cómo enfrentar las adversidades de la vida, el justo sabe cómo vivir. ¿Por qué sabe cómo vivir? Porque vive de acuerdo al manual de instrucciones. Pero el verso 1 dice, ¡qué feliz! ¡Cuán dichoso! ¡Cuán bienaventurado! ¡Cuán bendecido! El hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se asienta en la silla de los escarnecedores. Tus amistades determinan en gran manera quién tú eres. Dime con quién te juntas y te diré cómo aúllas. O cómo bebes, o cómo fumas, o cómo bailas. Júntate con borrachos. ¿Qué influencia van a tener en ti? ¿Buena? No. Pero esos primeros 2 versos están hablando de que el justo sabe vivir porque para empezar sabe con quién se junta. Dije que Dios bendice a Samuel. Samuel vivió una vida recta. Al final de su vida, Samuel junta al pueblo y les dice lo siguiente. Esto es después de que han elegido a Saúl, que tanto insistieron, queremos rey, queremos rey. Ok. Dice Dios, dale su rey. Samuel está viejo y dice, aquí, ahora el rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo, ya estoy lleno de canas. Aquí mis hijos están con ustedes. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. Aquí estoy. Testifiquen contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién le he quitado su buey? ¿O a quién le he quitado su asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen, díganme y yo se lo voy a restituir. Y ellos dijeron, tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de la mano de ningún hombre. Mira cómo está terminando su vida Samuel. Con integridad. Con integridad. Y si resumimos esos versos, podríamos decir que Samuel está diciendo, he vivido delante de ustedes con integridad. ¿Por qué? ¿Por qué vivió con integridad? Porque era un hombre que conocía y vivía la Escritura. Y pocos pueden decir esto. A ver, ¿cuándo te he robado? ¿Cuándo te he defraudado?
Y esto se aplica al pueblo de Dios también, porque un par de versos más adelante le dice, y aquí viene la aplicación para nosotros, si temes al Señor y le sirves y escuchas su voz y no te rebelas contra el mandamiento de Dios, entonces vosotros, como el rey que reine sobre vosotros, estaréis siguiendo al Señor vuestro Dios. Pero si no escuchas la voz del Señor, sino que te rebelas contra el mandamiento, entonces la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Resúmeme esos versos. Si temes, sirves, escuchas y eres obediente, Dios te va a bendecir. Si no escuchas, si no sirves, si eres rebelde, Dios va a traer castigo sobre ti. Y ahí la respuesta de por qué muchas veces Dios no nos bendice. Porque sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos. El justo sabe cómo vivir, por lo tanto, el justo vive una vida feliz y fructífera. Verso 3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. El justo está feliz, contento con lo que Dios le provee. El justo dice, como Pablo ahí en aquella epístola, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en pobreza. En todo y para todo estoy entrenado. Sé vivir con poco, sé vivir con mucho. Contentamiento es lo que tiene el justo. ¿Cómo es posible vivir así? Porque esa felicidad no depende de lo que tenemos. Esa felicidad depende de a quién tenemos. El indio perdió su casa, pero no perdió su fe. Para algunos no les hace sentido lo que estoy diciendo. Y lo entiendo porque no hacía sentido para mí hasta que experimenté conocer a Jesucristo. Mientras yo no tenía a Cristo en mi corazón, era ciego, era ignorante, buscaba las cosas temporales, pensaba que eso me iba a hacer feliz, pero ahora ya no. Es a quien tengo en mi corazón. Dice la Escritura, hablando de fruto, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Conoces ese verso? Y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Por lo que el otro no va a tener un lugar en el cielo, el creyente sí tendrá un lugar en el cielo. Va a ser parte de la asamblea de los justos, de aquellos que han conocido a Cristo y han sido justificados por la fe o han sido declarados justos por Dios. Y el Señor nos da garantía de eso. El Señor juntó a sus discípulos y les dijo, no tengan temor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, regresaré. Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, también vosotros estéis.
No importa qué tan linda sea la casa que tienes acá, un día la vas a dejar. ¿Sí o no? ¿Te espera la casa, la morada celestial? Entonces, hablamos del injusto y hablamos del justo. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo llegar a ser justo? Y fíjate que Jesucristo está representado aquí en este salmo como el camino de vida, el camino de bendición. Pero para llegar a ser justo, primero tienes que entender lo siguiente: nadie es justo por naturaleza o por obras. O sea, no es que te vas a convertir en justo. Y la Biblia es clara en eso. Conocemos estos versos, como está escrito: no es justo ni aun uno. Y también dice claramente que ninguna persona puede ser salvada por obras. Efesios 2, porque por gracia habéis sido salvados, y esto no de vosotros, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Justo ninguno. Al contrario, ¿qué es lo que merecemos? ¿Qué merecemos? El infierno. Todos merecemos el infierno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué podemos entonces hacer? Lo primero, debemos de estar dispuestos a arrepentirnos y a declararnos culpables delante del juez. ¿Sabes qué hace enojar a los jueces aquí en las cortes? ¿Qué pasa si tú dices culpable? Me declaro culpable. Te dan sentencia. Ahora, si dices no soy culpable y te encuentran culpable, ¿la sentencia es menos o es más? Va a ser más. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es arrepentirnos y decirle al juez: sí, Señor, soy culpable. Sin arrepentimiento no puede haber salvación, porque dice la Escritura que por causa de nuestra terquedad y nuestro corazón no arrepentido, estamos acumulando la ira de Dios para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, lo primero es arrepentirnos. Y lo segundo, pedir perdón. Pedir perdón. La Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Que invoque no solamente para, Señor, te invoco. No, pídele. Y pídele perdón primero. Una completa rendición. Entregando tu vida al Señor. Soy culpable, me arrepiento, te pido perdón y aquí estoy, Señor. Sálvame, quiero darte mi vida. Y la Biblia dice en aquel verso famoso de Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entro y tengo una relación cercana con Él. Cenaré con Él, decía Él conmigo. Pero nadie te obliga a abrir. De nuevo el Señor te está poniendo camino de vida y camino de muerte. Esta semana fuimos a visitar a alguien, mi esposa y la hermana Paula. Tocamos a la puerta. Sabíamos que había alguien ahí. Y no nos abrieron la puerta. Solo apagaron la luz. Las luces no se apagan solas. ¿Okay? Y así es con la vida eterna.
El Señor llama a nuestro corazón, pero si tú no abres, Él no entra. Salmo 1 es de los más preciosos que hay. Será como árbol firmemente plantado. ¿Cómo es el tamo? Lo contrario. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Siempre verde. El tamo, seco. El árbol no se mueve. El tamo va rodando y rodando. Y muchas veces así son los cristianos. Entonces, ¿quieres saber por qué Dios bendice a uno más que a otros? Ahí está la respuesta. ¿Quieres saber por qué unos viven vidas diferentes? Ahí está la respuesta. Que si vale la pena servir a Dios, hasta mucho me tardé en darle mi vida a Él. Hubiera querido hacerlo desde que era un niño, como estos niños que vienen y todavía no han establecido una relación con Dios. Quisiera verlo, yo he hecho. Yo decía cuando me compartieron el Evangelio, ¿por qué no me lo dijeron antes? No hubiera hecho tanta tontería. ¿Sí o no? Me preocupa la segunda generación, los que nacieron en la iglesia. Porque se saben los cantos, se saben las historias bíblicas, se saben las respuestas, pero muchas veces no han conocido a Cristo. Triste. Y no lo han conocido porque no quieren, porque Él está a la puerta y llama. Te pongo aquí, camino de vida, te pongo camino de muerte. Tú escoge. Inclinamos nuestra cabeza, por favor. Señor, no podemos más que agradecerte por la misericordia que has tenido con nosotros. Que aunque no nacimos en un hogar cristiano, un día alguien se tomó el trabajo de compartirnos el Evangelio y nos trajo a la luz de Cristo. Y ahora nuestra vida es diferente. Ahora tenemos seguridad de salvación. No porque la merezcamos, sino porque tu amor y tu gracia han sido más grandes que nuestro pecado. Pero Padre, quizás hay áreas que necesitamos corregir. Quizás hay personas en este lugar que, como dije, saben todas las respuestas, pero no te conocen, Señor. Te ruego por los creyentes para que les des la determinación de corregir esas áreas. Y te ruego por aquellos que no te conocen, para que en este día, Señor, ellos puedan venir a ti y decirte, Señor, perdóname, límpiame, hazme de tu familia y dame vida eterna, Señor. Porque de lo contrario seguirán en una religión. Guía nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a presentar diezmos y ofrendas al Señor. Alabado sea, Señor. Hemos recibido tanto de ti. No nos ha faltado el alimento, el techo y el vestido. Nos ha dado aún más de lo que necesitamos y merecemos.